Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de las madres. Estamos en celebración al Día de las Madres y vamos a dar una enseñanza que tiene que ver con las madres establecidas por Dios aquí en la tierra de una manera especial. Así que todo comienza en la creación misma del hombre en la tierra. Dios en el huerto del Edén, allí establece la figura tanto de el hombre como el de la mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y la relación que hubo entre un hombre y una mujer dio el Hijo. Dios estableció que esta tierra fuese poblada por medio de los hijos que se tendrían desde Adán y de Eva. Todo esto está enseñado en la Biblia y hoy debemos conocer la importancia que tiene una madre en el hogar. La Biblia dice que la mujer sabia es la que edifica la casa. Hoy hablaremos de esa sabiduría que Dios ha establecido de manera especial en la mujer. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, y por eso saludamos también saludo a mi madre, a la apóstol, profeta Virginia López de Tax, y a todas las madres también de la red apostólica Maranata Internacional, que tengan todos un feliz Día de la Madre. Que Dios las bendiga y que sigan adelante edificando esa casa con sabiduría, como dice la palabra de Dios. Y comenzamos precisamente con un poema dedicado a las madres. El capítulo de Proverbios, último capítulo de este libro, el capítulo 31, habla de la mujer virtuosa. Dice la Escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dios establece en su palabra la virtud que existe en una mujer, que está como el fundamento propio de la edificación de la casa, con la sabiduría de Dios. Dios estableció desde el principio la bendición en la familia y Dios consideró la figura de la madre. La Biblia nos habla de características propias que deben conocer todos los que hoy estamos aquí en la tierra sirviéndole de manera especial al Señor. Y debemos saber los tipos de madres que Dios ha establecido en la tierra. Desde que Adán y Eva pecaron, bueno, pues entró el pecado y entonces hubo una separación de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 4 que Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz un hijo, un varón. Y ella dijo que por voluntad de Jehová, por voluntad de Dios, Dios le concedió ese varón, ese hijo. Los hijos son de Dios, vienen de Dios, y Dios los forma en el vientre de la madre. Así que hay todo un proceso de creación establecido por Dios. Y desde que Adán y Eva procrearon, empezó entonces a poblarse este planeta Tierra. Las naciones fueron creadas de personas que se establecieron en la tierra. Así que la figura de la madre es importante porque la forma legal que Dios estableció para que hubiese vida en la tierra es a través de el vientre de una madre. La Biblia dice que todo empezó siendo la creación misma por Dios. Dios es espíritu y creó el espíritu del hombre. Pero el hombre en la tierra, para que estuviese moviéndose en el planeta Tierra, necesitaba un cuerpo. ¿Dónde se formaría el cuerpo? Formal y legalmente, de acuerdo a la voluntad de Dios,
en el vientre de una madre. Y es la diferencia que hay con espíritus que merodean en el planeta Tierra, espíritus malos. Esos espíritus que están en la tierra desde los ángeles caídos. Cuando Dios lanzó del cielo a la tierra al lucero, un ángel rebelde, un ángel que se sublevó en el cielo, Dios lo lanzó a la tierra. Es un espíritu, pero un espíritu necesita un cuerpo para manifestarse en la tierra. Por eso los espíritus inmundos no tienen cuerpo y andan buscando un cuerpo. El cuerpo legal establecido por Dios es para el espíritu humano. Por eso todo ser humano tiene un cuerpo donde manifestarse, pero ese cuerpo fue formado en el vientre de una madre. Si no existiera la mujer, si no hubiese este proceso de creación, no existiríamos. Por eso la Biblia dice que el varón viene de la mujer y la mujer salió del varón. Así que este es un misterio en cuanto al matrimonio, porque dos se hacen uno. Así que en el matrimonio debemos aprender a caminar en unidad en el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios. La Biblia es un libro de mucha enseñanza y debemos aprender a conocer lo que Dios ha determinado. Y hoy hablaremos de 3 tipos de madres. La madre que es normal en cuanto a lo natural, teniendo hijos en la carne. Por ejemplo, Eva, su primer hijo fue Caín. Ella dijo en Génesis 4:1 que por voluntad de Jehová Dios le dio un varón. Esto es el nacimiento en la carne, en el mundo de lo natural. Pero hay otro nacimiento, el nacimiento espiritual. Porque desde que Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios. La muerte espiritual entró. Así que necesitamos reconciliarnos con Dios y a esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Solamente en Jesucristo puede haber el nacimiento espiritual. Por eso la Biblia habla de 2 nacimientos, el nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu, el nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene 2 nacimientos. Hemos nacido en la carne, pero un día nacimos de nuevo, cuando oímos el Evangelio de Jesucristo y nos convertimos a Dios. Entonces nacimos de nuevo. Hay 2 nacimientos. Ahora, la persona indicada por Dios para ir conduciendo a la persona desde la niñez, en el hogar, en el conocimiento de Cristo, precisamente es la madre de familia. Por eso, la figura de la madre es importante para la enseñanza de Cristo a un niño, a un adolescente, a un joven. La enseñanza comienza en casa. Así que hay este nacimiento que debemos conocer y toda madre debe ejecutar, dar instrucciones de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Hablar de Cristo a sus hijos desde pequeños. Y número 3, hay madres que Dios estableció solamente para dar hijos espirituales. Es la tarea de la iglesia. La iglesia es como una mujer, como una madre, que está dando hijos espirituales cuando estamos predicando el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación, y las personas que salgan de su pecado y se conviertan a Dios, pasan a ser hijos de Dios. Así que este es el tercer tipo de madre que Dios establece en las Escrituras, y hoy hablaremos de ello tomando como base la enseñanza que hay en la carta a los Gálatas, donde habla de Abraham. Dios
se acercó a un hombre llamado Abraham. Abraham estaba casado con Sara, pero había una situación en ellos. Eran ancianos. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía prácticamente alrededor de 75 años cuando salió de la Mesopotamia. Y su esposa Sara, 10 años menor. Cuando Abraham tuvo el cumplimiento del pacto que Dios estableció con Abraham de tener un hijo, se le llamó el hijo de la promesa. Abraham tenía ya 100 años de edad. Un varón de 100 años de edad engendrando y procreando ese varón por obra y poder del Espíritu Santo. Aquí se conoce lo que es el milagro. Los milagros que hace el Espíritu Santo, porque ya a esa edad prácticamente no se puede tener un hijo. 100 años de edad, Abraham, y su mujer Sara, 90 años de edad. Y además Sara era estéril. Nunca en su vida había podido tener hijos. Por eso este es un milagro. El milagro que Dios hizo en Abraham y en Sara cuando eran ancianos. El poder del Espíritu Santo obró allí. Por eso el hijo de Abraham y Sara es el hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió, donde vendría la línea mesiánica, sí, donde vendría Jesucristo. Sí, vemos antes Abraham era Abram y Sara era Sarai, y Dios le cambió por eso sus nombres. No hay que olvidar que Dios se mostró a Abraham por El Shaddai, de acuerdo al hebreo. El Shaddai, Él es Dios y Shaddai es el Todopoderoso o el Omnipotente. Así que así es como Dios se mostró a Abraham, como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y así es como él clamaba a Dios. Y entonces cuando Abraham iba a tener el hijo con Sara, que era estéril, entonces Dios les dijo, les voy a cambiar sus nombres para que ustedes sean padre y madre de multitudes. Y por eso lo que hizo Dios fue agregarle una H a cada uno de ellos, ¿no? Por eso Abraham pasa a Abraham y Sarai pasa a Sara, que de acuerdo al alfabeto hebreo, por ejemplo, la letra número 5 es la letra H. Esa es la letra que Dios le cambió a Abraham y a Sara, y que esa letra H nos habla de la gracia de Dios, es lo que significa el número 5 para nosotros hoy en día. Entonces Dios hizo un milagro, por eso en Abraham y Sara, por eso les cambió su nombre, agregándoles una H que habla directamente del milagro que Dios iba a hacer, que dieran a luz un hijo tanto en su vejez como también en su esterilidad en el caso de Sara, y Dios les dio hijos a ellos. Sí, y a partir de allí muchos hijos. Sí, porque exacto. Abraham no solamente tuvo el hijo de la promesa, sino también hijos en la carne. Sí, vemos, por ejemplo, también, bueno, es que Abraham con H y Sara con H significa eso, ¿no? Padre de multitudes y madre de multitudes. Es por eso que la H es la que hace la diferencia. Sí. Porque sin la H, por ejemplo, Abraham es simplemente padre o padre enaltecido, pero con la H es padre de multitudes. O padre de naciones. Sí, exacto, y en el caso de Sarai era, bueno, es un bonito nombre, princesa, pero ya con la H es madre de multitudes. O de las naciones. O de las naciones. Por eso todo comenzó ya para la salvación de este planeta Tierra, de la gente de la Tierra, porque el primer matrimonio de Adán y Eva fracasaron. Sí, correcto. Pero ahora era otro matrimonio, el matrimonio de Abraham y de Sara. Sí, a partir de allí comenzaba un nuevo tiempo, una nueva etapa. Sí, el pueblo judío hace hoy en día, por ejemplo, sus bodas usando las imágenes, ¿no?, en su memoria de Abraham y Sara, porque
los consideran grandes padres y madres para ellos. Y por eso hacen un recordatorio en sus bodas, ¿no?, acerca de Abraham y Sara. Y algo muy interesante también es que antes Israel oraba, ¿no?, porque Dios no se había mostrado todavía, ¿no? Nosotros hoy oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque es lo que Jesús enseñó cuando estuve aquí en la tierra. Pero antes se oraba al Dios que no tiene nombre, o al Dios que no conocemos, pero que está. Ya después con Abraham, los patriarcas, ¿no?, Abraham, Isaac y Jacob, se empezó a orar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y los tres lo conocieron a Dios como El Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Mas, sin embargo, ¿qué tienen en común los patriarcas? Que todas sus mujeres eran estériles. Vemos, Sara era estéril, luego lo tenemos con Sara, Rebeca, la esposa de Abraham, y de allí Rebeca, la esposa de Isaac de también. Isaac, el hijo de la promesa, se casó con Rebeca, y Rebeca era estéril también. Y por último, Raquel, la esposa favorita de Jacob, también era estéril. El tercer, o sea, el nieto de Abraham. Entonces, el padre de Israel, sí, porque fue cabeza de Israel, del padre de las 12 tribus para la nación de Israel. Pero su esposa, la esposa preferida, Raquel, era estéril. Así es, aunque ciertamente no habrían 12 tribus de Israel si no fuese por Abraham, porque Abraham fue quien es también considerado el padre de la fe, y es el que abrió el camino para que todo el mundo conociese a Dios mismo. Y vemos cómo Dios obró un milagro en los patriarcas, y por eso cuando Israel ora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, es orar al Dios que hace milagros, sí, al Dios que abre los vientres de las mujeres que están estériles. Cambió la esterilidad en fertilidad. Así es. Y eso lo vemos en 3 generaciones, la de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es correcto, sí. Y sigue siendo válida esa acción de Dios hasta el tiempo de hoy. Así es, Sí, por eso, sí, por eso vemos al final Abraham fue el que llamó a Dios, ¿no?, como Jehová Jireh, mi Dios, mi proveedor. El que provee. Así es. Sí, veamos unas imágenes donde Dios se acerca a Abraham y establece este llamado. En Génesis capítulo 12 encontramos cómo Dios establece un pacto. Dios es Dios de pactos, y estableció un pacto para que a través de Abraham nacieran primeramente la nación de Israel y después la nación de la iglesia. Y muchas naciones serían bendecidas desde Abraham. Así que en Abraham es el punto de partida para la salvación que hoy conocemos en la predicación del Evangelio. Porque de Abraham iba a venir la línea mesiánica que Dios establecería. Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, 12 hijos, 12 tribus, Israel. De Israel, Dios iba a establecer un linaje real, el linaje real de David, del rey David, de la tribu de Judá. Y de ese linaje nace Jesucristo en la carne. Así que Jesucristo nace en este linaje, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia nace de Cristo, por lo tanto el origen está en Abraham. Desde Abraham Dios había establecido ya el futuro para la bendición al planeta Tierra, porque Abraham estaba en Mesopotamia, y en Mesopotamia había mucha idolatría. La idolatría estaba imperando en el mundo entero, hasta que Dios se acercó a este hombre, y Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Y la Biblia dice en Gálatas que todos los que hoy somos cristianos, que hemos creído en Cristo, somos herederos de la bendición que Dios estableció con Abraham. Por eso todo cristiano debe saber su origen, de dónde venimos. Los judíos
tienen muy claro que ellos vienen de Abraham, pero nosotros, siendo cristianos y teniendo al Espíritu Santo y la revelación que Dios da a todo cristiano, muchos ignoran acerca de nuestro origen. Y el origen está en Abraham. Podemos leer, vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Allí está el llamado que Dios le dio a Abraham. Es necesario entender ello. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy estamos trabajando repartida la iglesia en ciudades y naciones, y debemos saber la identidad de todo cristiano en cuanto a el llamado que Dios le dio a Abraham. Vamos a leer Génesis y después vamos a Gálatas. Génesis 12 dice del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 4, ahí es donde nos dice que él tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Era un adulto mayor. Así Dios es. llama a las personas que la misma sociedad ya va rechazando. Los adultos mayores los están apartando, pero todo lo que el hombre desecha en la tierra, Dios lo llama, porque empieza algo nuevo con Dios. Dios es recreación, Dios es rejuvenecimiento, Dios es cosa nueva, y por eso iba a ser algo nuevo a partir de Abraham. Y aquí en Gálatas dice la Biblia en el capítulo 3, versículos 6 y 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, la iglesia es el pueblo de la fe, habla del cristiano. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todo cristiano es un hijo de Abraham. Sí, y dice más adelante, ¿sí? Sí, tenemos algunos ejemplos cuando Jesús estaba en su ministerio y la gente tenía fe. Jesús mismo los llamaba hijos o hijas de Abraham, como por ejemplo la mujer jorobada que Jesús sanó, la llamó a ella hija de Abraham porque tuvo fe en su sanidad. O por ejemplo la hija de Jairo, ¿no?, que fue la que Jesús resucitó entre los muertos cuando tenía 12 años de edad. Jesús la llamó a ella Talita Cumi, que ciertamente, en nuestra Biblia dice, ¿no?, niña, a ti te digo, levántate, pero la palabra Talita Cumi va más allá. Prácticamente le está diciendo, pequeñita, que estás envuelta en el talit, porque los judíos entierran a sus muertos con el talit, el manto de la oración. Entonces por eso Jesús, al decir Talita Cumi, le está diciendo, pequeñita que estás envuelta en el talit, levántate. Y por eso usó aquí Jesús un diminutivo como pequeñita, y a otros les usó palabras similares para los que tienen fe en Dios. Entonces Dios se refiere a nosotros de una manera cariñosa. Y la fe viene por haber creído en Jesucristo, por haber creído en la palabra de Dios, por haber creído en el Evangelio. Por eso aquí en Gálatas dice en el capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, está hablando de nosotros los cristianos, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Que en Abraham serían benditas todas las naciones del planeta Tierra. Por eso, donde hay un cristiano en cualquier lugar de este planeta, ciudad o nación, está la bendición de Dios. Sí, vemos, por eso la iglesia es una madre que bendice este planeta. Sí, vemos en el caso de Abraham, una de las palabras que más se repite tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento es, y creyó Abraham y le fue contado por justicia.
y entonces allí habla acerca de la fe que tenía Abraham, y por eso aquí en Gálatas 2, donde dice que también Abraham es el padre de la fe, y todos los que tienen fe son hijos e hijas de Abraham, y eso incluye no solamente al pueblo judío, sino también a nosotros los gentiles, toda persona que tiene fe, porque Abraham demostró tener fe. Se cree que Abraham tuvo unas 10 pruebas y todas las pasó. La prueba mayor fue la de el sacrificar a su hijo en el monte Moria. Es la mayor prueba de todas, pero así como esa hubieron otras y todas las pasó, porque Abraham creyó en Dios, y por eso dice, Dios lo llamó al final mi amigo. Sí, por eso tenemos que entender que el amor de Dios se ha derramado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios empezó el proceso de salvación, pero se establece de una manera fundamental en el llamado de un matrimonio, el matrimonio de Abraham y de Sara, para entender claramente del llamado que Dios le dio a Abraham. Y después hablaremos de las esposas o de las mujeres que Abraham tuvo, porque de allí salen dos tipos de madres: la madre que da en la carne hijos y la madre que da en el espíritu hijos. La Biblia habla que pasaron cerca ya de 25 años para el cumplimiento de la promesa. Dios le prometió a Abraham tener un hijo en su vejez. Sara era estéril y pasaron 25 años para el cumplimiento de la promesa. Pero ¿qué sucedió antes de esos 25 años? Aquí está una historia donde aparece la figura de una mujer llamada Agar. Y la Biblia enseña que Sara tenía como esclava o como sirvienta a esta mujer llamada Agar. Y entonces creyeron que el tener un hijo podría ser no con Sara, sino con Agar, porque Sara era estéril. Entonces era la costumbre que también podrían tener, la que no podía tener hijos, hacer que la esclava o la persona tuviera esa relación con la persona, el varón, y entonces el hijo que tuviese iba a ser también hijo de ella. Y esto sucedió con Agar. Agar tuvo un hijo de Abraham. Ese hijo fue considerado como el hijo de la carne. No era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios había prometido. Era un hijo de la carne, así le llama la Biblia. Y todo ello está registrado en Gálatas capítulo 4, del versículo 21 al 25. Sí, aquí habla de toda una alegoría entre lo que es Sara y Agar. Y representan los pactos que tienen que ver con la nación de Israel por un lado y por otro la iglesia cristiana. Son los dos pactos. Dice allí la palabra, decidme, los que queríais estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo está y hablando clama. De Sara. Sí, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Aquí hay una separación entre lo que fue Sara y
lo que fue Agar. Agar. Sí, Agar, ella era egipcia. El monte Sinaí estaba en Egipto, o Sí. está en Egipto hasta el día de hoy. Entonces, por eso dice, esa es la ley que se hizo a causa del pecado, ¿no? Por eso, a causa de la carne, del pecado, se hizo la ley. Mas, sin embargo, la libre, ¿no? Tiene que ver con el monte Sión en Jerusalén. Es en el monte Sión donde estuvo nació la iglesia cristiana. Sí, donde estuvo el aposento alto, Así en la es. ciudad de David, la parte sur de Jerusalén, y por eso ese es ahora sí, estamos hablando aquí ya también de Pentecostés, Así porque el pueblo de Israel celebra Pentecostés cuando Moisés subió al monte Sinaí, y nosotros celebramos el Pentecostés que dice el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban en el aposento alto. Por eso aquí hay una está la diferencia marcada. de dos personas como la de Agar y el hijo de Agar, y Sara y el hijo de Sara. El Sí. hijo de Sara nace en la promesa, nace por obra y poder del Espíritu Santo. En cambio, el hijo de Agar nace por una relación sexual, nace en la carne, en la contaminación propia de el pecado cometido por Adán. Sí. O sea que en Adán, dice la Biblia, todos nacimos en muerte espiritual. Nacemos entonces en una naturaleza pecaminosa en la carne, y por eso la obra de la carne empieza a dominar. Y aquí Sí. tenemos la característica solamente Sí, la de lo que es carne- una madre. Sí, la carne se adelanta a los propósitos de Dios. Eso fue lo que pasó aquí entre Abraham y Agar. Y dice la palabra que Abraham tenía ya 86 años cuando dio a luz a Ismael de Agar. Y de los 86, Dios no le volvió a dirigir la palabra hasta que tenía 99 años de edad. Y ahí es donde hablamos del número 13, ¿no? Del 86 al 99, son 13 años de edad. Y el número 13 por eso nos habla de Jesucristo mismo, nos habla de la santidad, nos habla también de la circuncisión, porque Dios le dijo a Abraham, vas a circuncidarte tú y todos los varones se van a circuncidar. Y eso fue 13 años después de dar a luz al hijo de la carne, que era Ismael. Y entonces ya en el siguiente año, 14 años cuando tenía Ismael, es cuando nace Isaac. Así que el número 14 por eso representa libertad o redención. El 14, ese es el día que también Dios en la primavera, ¿no?, sacó a Israel de Egipto, un 14 del mes de Nisan, en Pascua. Así que el 14 también es cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hay redención en el número 14. Pero antes está el 13. Y el 13 es circuncidarse, representa la santidad para nosotros hoy en día. Por eso Abraham tenía 86 años de edad cuando nació el hijo de la carne. Dios no le volvió a dirigir la palabra hasta que tenía 99 años de edad, y es cuando Dios le dijo, circuncídate tú y toda tu casa. Y vemos por eso, Abraham tenía 99 años de edad cuando se circuncidó, y Ismael tenía 13 años cuando se circuncidó. Por eso también a Abraham se le conoce como el padre de la circuncisión, y Dios estableció precisamente con Abraham que a partir de allí todo niño menor cuando nazca varón, al 8º día tiene que circuncidarse. Y el primero que cumplió ese requisito fue Isaac, porque Isaac fue el primer judío en circuncidarse al 8º día de haber nacido. Y eso después daría el cumplimiento para Jesucristo mismo, que sus padres lo circuncidaron en el 8º día en el templo en Jerusalén. Así que por eso allí es donde vemos cómo uno cumplió lo que son, vamos a decir, los requisitos de la ley, que era la promesa, ¿no? Lo cumplió todo. En cambio, el hijo de la carne se adelantó. Y ahí es donde vemos una marcada diferencia entre lo que es el hijo de la carne y el hijo del espíritu. Y luego también algo que nos dice aquí en Gálatas, ¿no? También dice, ¿no?, que luego el hijo de la carne, ¿no?, Ismael, estaba persiguiendo al hijo del espíritu. Sí, siempre la carne persigue al espíritu. Y por eso al final fue Sara quien le dijo a Abraham,
pues tienes que desalojar a Agar y a su hijo porque no pueden vivir aquí los dos juntos. Y entonces, después que Abraham consultó con Dios, Dios le dice, hazle caso a lo que dice tu mujer. Y por eso, ahora sí que la carne tuvo que ser separada totalmente para quedarse con el espíritu, que era la promesa. Y no hay que olvidar que Isaac significa risa. Hay una diferencia entre Agar y Sara. Sí, correcto. Porque Sara representa una madre que enseña, además de dar a luz su propio hijo, le enseñó de Abraham, le enseña de la bendición de Dios en el pacto que Dios hizo con Abraham. Enseñó la palabra. En cambio, Agar no, porque Agar representa la carne. Solamente dio a luz, pero no hubo una enseñanza de Dios. Y aquí está la diferencia entre una madre que solamente da hijos por dar hijos y una madre que da hijos pero enseña al hijo el camino de Dios. Sara enseñó el camino, Agar no. Vamos a leer lo que está registrado en la Biblia acerca de la carne. Dice la Biblia en Gálatas, todo está en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, habla de las obras de la carne, 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. El hecho de nacer por nacer en el planeta Tierra, nacemos en la contaminación del pecado desde Adán. Nacemos en la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso necesitamos la salvación en Cristo. Y en Jesucristo hay un cambio de naturaleza, de la carne al espíritu. Aquí la Biblia habla que esta naturaleza de la carne no agrada a Dios. En Romanos capítulo 7 dice el versículo 18, está hablando aquí el apóstol Pablo en la naturaleza propia de la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En la carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Queremos hacer el bien, pero hay una fuerza que nos impide hacer el bien. Dice aquí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todo ser humano nace en pecado. Así que Agar solamente fue madre en la carne y por lo tanto la carne predominaba. Y dice el versículo 7 del capítulo 8 de Romanos, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Dios es enemigo de la carne, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que no basta con concebir y dar a luz un hijo. Hay que enseñar a ese hijo el camino de la salvación. Por eso la Biblia dice con respecto sobre todo a las madres, instruye al niño en el camino, instruye al niño en la palabra de Dios, para que cuando llegue a ser grande nunca se aparte de Dios. Estará entrando al cielo. Es la responsabilidad propia de una madre. La Biblia habla de la mujer que es virtuosa, la mujer que edifica la casa, la mujer que construye, va edificando ese edificio espiritual. Por eso hay madres que solamente dan hijos por dar hijos, pero hay madres que no solamente dan hijos en la carne, sino que le enseñan de la palabra de Dios. Y hay madres que espiritualmente están
hablando de Jesucristo, como puede ser el caso de la mujer samaritana que recibió el Evangelio de parte de Jesucristo y se convirtió en una predicadora del Evangelio a toda una ciudad en Samaria. Y todos los hombres de la ciudad conocieron a Jesucristo por la predicación de esta mujer. Esta mujer pasó a ser una madre espiritual para la ciudad de Sicar en Samaria. Por eso la Biblia nos habla que todos tenemos una responsabilidad de enseñar de las Escrituras. El padre de familia debe dar mandamiento para la enseñanza en el hogar de las Escrituras. Las madres enseñando. Tenemos tantos ejemplos de madres que guiaron a sus hijos en la enseñanza de las Escrituras. Una de ellas fue Eunice, una madre judía que enseñó a su hijo, cuyo padre era griego, llamado Timoteo, pastor en la iglesia en Éfeso, discípulo de Pablo, le enseñó de las Escrituras. Así que son madres ejemplares, madres que saben que a través de la palabra y la abuela, está la bendición. La abuela Loida también estaba allí. Es otra madre. Loida fue una madre ejemplar, le enseñó a Eunice y las dos enseñan a Timoteo. Así que damos gracias al Señor por aquellas madres que hoy están enseñando de las Escrituras en los hogares, los pastores en las iglesias. Hay una escuela en cada iglesia para enseñar de las Escrituras a los niños, porque Dios está llamando a la bendición a cada niño. Jesucristo dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Queremos bendecir a las madres y enviamos palabra de oración en bendición a cada madre de familia. Atamos todo espíritu territorial de enfermedad y muerte sobre cada familia y estamos declarando el temor de Dios en el hogar, cielos abiertos y las bendiciones de protección, muro y antemuro de protección bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios bendiga a cada madrecita y bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Les esperamos mañana en el programa online. Bendiciones.